factores pueden poner en riesgo un embarazo, pero no siempre hay que, digamos, atemorizarse ante tal situación. Lo más importante es acudir a las consultas periódicas y, por sobre todas las cosas, estar siempre informada. Del embarazo de alto riesgo le propongo conversar en esta tarde de Hola Habana, y para ello es un gusto recibir en nuestro estudio a la doctora Viviana Sáez, especialista de segundo grado en obstetricia y ginecología del Hospital Docente Enrique Cabrera. Bienvenida y muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este programa. Es un gusto, doctora. Primeramente, ¿cuándo se afirma que hay un embarazo de riesgo? Bueno, primeramente decir que el riesgo es la medida de una probabilidad de sufrir un daño para la salud, ¿no? En el contexto de la mujer, el riesgo es un concepto muy amplio porque va desde que antes de la mujer embarazarse, es decir, la etapa preconcepcional, hasta que la mujer se embaraza, el embarazo, el parto y el puerperio, que es el periodo posparto, ¿no? Entonces, el riesgo se valora por una serie de factores que son los llamados factores de riesgo, ¿no? Que son las características o circunstancias, ¿no? Que están presentes y que aumentan la probabilidad de sufrir un daño, de padecer, de estar expuesto a un proceso mórbido o una enfermedad, ¿no? Entonces se dice que una mujer, una gestante, está en riesgo cuando tiene un riesgo estadísticamente elevado, ¿no? De sufrir daño para la salud materna o para el desarrollo del feto, ¿no? del producto de la concepción o de ambos, ¿no? Ya sea por antecedentes, características, condiciones generales o situaciones que pueden ocurrir durante el embarazo. Doctora, como promedio, ¿cuántos embarazos se consideran de alto riesgo? Bueno, decir una cifra exacta es difícil, ¿no? Se dice que la probabilidad de tener un riesgo es entre un 15 y un 60%. Esta variación es tan amplia porque depende de los conceptos, de 15 a 60, sí, de los conceptos que se utilicen para definir riesgo, alto riesgo, ¿no? Y además porque el paso del bajo riesgo al alto riesgo es muy sutil. Una mujer puede empezar teniendo un embarazo de bajo riesgo y pasar a un alto riesgo de un control prenatal a otro, ¿no? Y entonces por eso es que se dice que cada momento que el equipo de salud o el médico se pone en contacto con la gestante es una oportunidad para identificar el riesgo. ¿Y cuáles son esos signos de alarma que pudieran hacer sospechar a una mujer embarazada que puede tener un embarazo de riesgo? Ajá. Son muchos los signos de alarma, ¿no? En realidad las complicaciones no aparecen de repente, ¿no? Siempre existen señales o desvíos de la normalidad que la paciente debe conocer, la gestante debe conocer, porque debe ser informada por el médico para que ella los identifique tempranamente y pueda acudir buscando ayuda calificada. Dentro de estos signos de alarma tenemos, por ejemplo, la cefalea, ¿no? Que puede ser expresión de una hipertensión, el sangrado vaginal, que según el trimestre en que se encuentre la gestante puede ser, por ejemplo, por un aborto o por una placenta previa. El dolor abdominal que se subestima muchas veces y se atribuye a causas menores como una ingesta alimentaria. El dolor abdominal puede ser, por ejemplo, contracciones que avisoren un parto pretérmino, o puede ser un abdomen agudo quirúrgico que requiera cirugía, ¿no? La fiebre siempre es preocupante porque es la respuesta del organismo a una agresión que generalmente es una agresión infecciosa, y las infecciones y su máxima expresión, que es la sepsis, está dentro de las 3 primeras causas de mortalidad materna en el mundo en vías de desarrollo. Hay otros muchos signos de alarma, ¿no? En realidad estos son algunos de ellos. ¿Y qué factores pueden entonces influir para que un embarazo sea de alto riesgo? Bueno, los factores pueden tener un carácter biológico, que es lo del cuerpo, pueden tener un carácter social, que es el ambiente, el medio socioeconómico en que vive la paciente, y pueden tener un carácter psicológico. Es decir, factores, por ejemplo, las edades extremas de la vida. Tanto la adolescente como la mujer mayor de 35 años es un factor de riesgo. Tenemos otros factores de riesgo como es el estado nutricional, tanto la bajo peso como la obesa, ¿no? Tenemos factores de riesgo de las enfermedades crónicas que pueda padecer la mujer que estén descompensadas, o enfermedades que se desarrollan durante el embarazo. Los antecedentes obstétricos de esa mujer son otros factores de riesgo, es decir, que son múltiples los factores de riesgo. Doctora, ¿se puede prevenir un embarazo riesgoso? Teóricamente sí. Teóricamente sí, porque como dijimos, el riesgo se empieza a valorar desde la etapa preconcepcional, ¿no?
Si una mujer es valorada preconcepcionalmente, el riesgo en ese momento se puede modificar, ¿no? Hay factores que se pueden modificar desde el punto de vista de que pueden ser eliminados. Como por ejemplo, si yo logro que un adolescente no se embarace y postergue su embarazo hasta la edad adulta. O si yo soy una mujer fumadora y deja el hábito de fumar. O la obesa que baja de peso. Y hay otros que no son evitables, ¿no? Pero pueden ser controlados, como las enfermedades crónicas. O sea, ¿se puede contribuir a tener un embarazo saludable? Se puede contribuir a tener un embarazo saludable, ¿no? El embarazo saludable es aquel que la mujer planifica, ¿no? Porque sencillamente si se prepara para el mismo y va en las mejores condiciones a ese embarazo. Es aquel que la mujer se capta precozmente, ¿no? Que ocurre en las edades óptimas, ¿no? Que acude a sus controles prenatales de manera disciplinada, ¿no? Sigue las recomendaciones médicas, ¿no? En realidad tiene una buena ganancia de peso, tiene una alimentación adecuada, tiene el apoyo familiar, ¿no? Del esposo, ¿no? Y es feliz, ¿no? Es un embarazo que transcurre sin estrés, ¿no? Sin padecimientos, con una espera de esa expectativa que uno esperando el nuevo ser que viene al hogar. Sin duda. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros aquí en La Habana. Siempre es bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pausa, enseguida estoy de vuelta.